¿Estamos en vivo ya? Yes. Arranco en 5, 4. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este que es su podcast de confianza. Vení, acércate. Hoy vamos a hablar con nada más y nada menos que la persona más linda que ha pisado este planeta posiblemente, después de Moria Kazan, que es nada más y nada menos que Paula. Gritos y palmas de vos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este podcast 2x1. Llamado 2x1. ¿Cómo estás? Bien. Bien, mirá, estamos en esta serie corta de podcast, que ahora la Paula les va a explicar brevemente de qué se va a tratar, pero la idea va a ser, a partir de lo que estamos hablando en todos los Nexonite, poder dedicarle unos 20 minutos, 15 minutos a hablar puntual de un eje que no se haya tocado en el Nexo y profundizar en eso. Contanos un poco más. Bien, bueno, si no te prendiste todavía a nuestra serie No te limites, que es acerca de los 5 ministerios, acerca de cómo podemos reforzar estas 5 dinámicas en nuestra vida y en nuestra iglesia, te invitamos a que te sumas en Instagram y en YouTube. Tenemos todos nuestros videos de las anteriores charlas y podcast. Pero bueno, la cuestión es esta. Estamos hablando de los 5 ministerios, ¿no? Entonces, en estos podcasts vamos a ampliar lo que estuvimos hablando en cada Nexonite. El último Nexonite fue acerca del ministerio apostólico, así que hoy lo que nos compete es hablar de ministerio apostólico, la madurez de Jesús. En este proceso de la madurez de Jesús, la otra cara del ministerio apostólico es la unidad. Una persona o una iglesia que es madura es una persona que vive en unidad. Y hay un énfasis fuerte que está habiendo, no solo en nuestra iglesia a nivel local, sino como quiero entender en el cuerpo de Cristo a nivel mundial, de esta situación de sentarnos a la mesa, de esto que hablé en el Nexonite, de poder estar en una conversación diferente como un paso de madurez y que nos catapulta a otro tipo de relaciones, a otro tipo de conversaciones, en donde hay momentos donde no estamos preparados, pero el Señor nos está llamando y metiendo en esa mesa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vivimos desde esa mesa la vida cristiana enfocándonos en la madurez desde la unidad? ¿Qué significa la unidad para vos en un ámbito de iglesia partiendo desde la madurez? Yo creo que si nos basamos en 1 Corintios, donde Pablo habla acerca de la vida de los apóstoles, dedica un capítulo antes a hablar acerca de la madurez y cómo para que haya madurez tiene que haber unidad. Dice, son como niños que están tomando leche porque hay celos, hay contiendas entre ustedes y no, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo. Y es un ambiente que no es propicio para la madurez. Cuando hay unidad, desencadena sí o sí en madurez, pero no puede haber madurez sin unidad. Entonces, me parece algo clave y un paso previo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver y analizarnos a nosotros mismos y analizarnos nuestro comportamiento individual y también con nuestros amigos, con las personas que nos rodean en la iglesia. Pero bueno, creo que también es un paso súper importante esto de ver más allá de nosotros mismos. En Nexonite, Lucas hablaba de cómo cuando alguien es maduro o camina hacia la madurez, sus oraciones cambian y no solamente nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros dolores, en nuestras peticiones, sino que cambiamos el foco y empezamos a mirar lo que le duele a Dios, lo que Dios quiere, y empezamos a preguntar a Él. Nos corremos del centro del mundo y entendemos que somos parte de algo más grande y queremos como actuar en pos de eso, ¿no? Creo que eso es súper importante, pero volviendo al tema, no podemos hacerlo solo y necesitamos, así como necesitamos salirnos del eje de que somos el centro del mundo, creo que eso también lleva a mirar al otro y a ver que no puedes hacer nada solo, sino que necesitas del otro. En la dinámica de la mesa que estamos hablando, que por ahí puede ser muy abstracta, tiene una doble dirección muy clara. La dirección vertical, como la cruz, de esto de estar en una conversación con el Señor que nos lleva y que nos desafía y que busca
hacernos ir más profundo, no solo en las cosas que nos competen a nosotros. No hay nadie en el mundo ni en el universo más interesado en lo que nos pasa personalmente que Dios, pero Él espera que respondamos con la misma intensidad a lo que a Él le importa. Y en medio de esa conversación donde uno empieza a escuchar lo que a Dios le pasa y que Él empieza a poner sus sueños en nosotros para que los construyamos, empezamos a desarrollar como una vista periférica y a ver que no estamos solos en esa mesa y que esa mesa es parte de una mesa más grande. Esa porción que podemos observar en la que estamos en nuestra conversación vertical con el Señor tiene una perspectiva horizontal que es igual de importante que la vertical. O sea, no solo somos hijos de un padre, sino que somos uno de muchos hermanos. Entonces, esta revelación de Jesús como quien modeló los 5 ministerios para nosotros y como quien hizo que cada cosa tenga quien la modele, también se estableció a sí mismo como el mayor de muchos hermanos. Efesios 4, que es donde está basado toda nuestra serie, No te limites, versículo 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la humanidad perfecta que se conforma a la estatura de Cristo. Entonces, después más adelante sigue Pablo diciendo, entonces ya no seremos niños, esto que decías vos al principio, entonces ya no seremos niños movidos por todo viento de doctrina, sino que a partir de que entendemos que somos parte de un cuerpo, eso no solo quiere decir que somos uno de muchos hermanos, sino que somos una parte en nuestro ministerio de un cuerpo que es mucho más grande. Estamos en una rama apostólica, estamos en una rama profética, estamos bajo el ministerio evangelístico y somos una parte crucial del cuerpo, pero no podemos manejarlos independiente de él. Entonces, cuando hablamos de la cultura, cuando hablamos de la madurez, cuando hablamos de la unidad, Pablo dedica todo el libro de Efesios a hablar a esta gente de cómo crecer y cómo ser sabios y maduros, y dedica todo el capítulo 5 a decir cómo deben vivir los hijos de la luz, pero se basa todo en este anclaje. Somos uno. Ninguno tiene la preeminencia, ninguno es más importante que el otro. Es más, Efesios 1 habla todo el tiempo, en Cristo somos eso, en Cristo tenemos este acceso, en Cristo tenemos esta recompensa, en Cristo estamos sentados. Entonces, en la medida que miramos hacia arriba lo que Jesús está haciendo como hermano mayor, nos sentamos en esta mesa que es, por el momento, solo espiritual, escuchamos lo que Dios quiere decir, atendemos su corazón, tenemos una dinámica de intimidad con Él, una dinámica de intercesión con Él, empezamos a ver que tenemos hermanos a nuestros costados y empezamos a vivir en conformidad con eso. Entonces, yendo a lo práctico de la unidad, una pregunta que te quiero hacer y es, ¿qué es lo que atenta contra la unidad? Si tuvieras que decir 2, 3, 4 características de cosas que atentan contra la unidad, que son fáciles de identificar para bajar esto a algo práctico. Bueno, creo que lo principal podría ser esto de no estar asentados en nuestra identidad. Cuando uno conoce su identidad, cuando uno conoce su... Que más allá de tu identidad como hijo o hija de Dios, sino cuál es tu propósito, qué es lo que se te da más fácil, cuál es tu carga, cuál es tu asignación, uno puede fluir y estás seguro en eso y estás seguro en que así como yo fluyo en tal cosa, vos podés fluir en otra cosa y no competimos, sino que nos necesitamos, ¿no? Entonces, cuando uno no está seguro y no tiene las bases firmes, puede tambalear y ahí es, creo yo, donde empiezan la competencia, los sentimientos de insuficiencia o de comparación o los celos, que eso claramente atenta contra la unidad. Pero creo que esto es lo importante y también lo lindo de entender que somos un cuerpo, que es que no somos todos iguales y que no tenemos las mismas aptitudes, no tenemos las mismas facilidades, pero sí todos somos hijos de un mismo Dios y así podemos desarrollarnos desde donde nos es más fácil, desde donde nos carga también, y todos juntos fluir y todos juntos compartir el día a día, compartir lo que Dios quiere hacer en este momento, en esta temporada, en este lugar, en esta ciudad, en esta iglesia. Pero creo que uno tiene que estar súper firme o plantado con bases sólidas para poder evitar todo sentimiento que atente la unidad,
que son básicamente estas cosas. Celos, contiendas, divisiones, competencia. Que son síntomas de algo que va más adentro. Total. En cuanto a estos sentimientos, si yo fuera una persona que te escucho y digo, sí, bueno, yo tiendo a competir, tiendo a compararme, ¿cuál sería el paso a seguir? O sea, ¿qué debería hacer? Yo entiendo que esto es un problema para mí y que esto genera como disruptiva con gente, tengo encuentros con gente, tengo problemas, me siento mal, me siento menos, sea cual sea el síntoma. Uh-huh. ¿Cuál debería ser el tratamiento adecuado? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuáles serían las acciones prácticas a seguir? Volver a la mesa. Volver a la mesa y poder escuchar qué es lo que Dios tiene para vos, qué es lo que Dios ve en vos. Y creo que también otra opción más práctica puede ser actuar en pos de lo que te está cargando. Yo pienso, cuando vos ves una necesidad, cuando vos tenés una carga específica, me cargan las personas que no creen en Dios porque se van a ir al infierno. Y creo que lo más importante es poder responder a eso y no esperar a, ay no, hay alguien que no le está viendo, entonces no debe ser tan importante. Creo que o sea, ¿por qué es tan necesario tener como una visión panorámica del plan sí, un plan de batalla? Porque podemos entender cuáles roles son importantes para cada situación, ¿no? Y que no es que hay uno más que el otro, sino que se complementan. Por ejemplo, cuando yo empecé a descubrir en qué era lo que a mí me cargaba, yo no podía creer cómo había gente que no le cargaba lo mismo que a mí. Y yo oraba y le decía a Dios, Dios, no puede ser, nadie lo ve. Nadie ve que hay personas que están sin pastor. Y yo en un momento, no sé, sentí de parte de esto de, te lo estoy mostrando a vos. Tipo, si te lo estoy mostrando a vos, ¿por qué no vas y respondes? Entonces, creo que eso a mí me ayudó mucho a entender en esto de que, claro, no es que los otros estaban mal y que yo estaba bien, o que yo estaba mal y los otros estaban bien, sino que realmente hay cargas diferentes y empezar a actuar en base a eso también nos ubica en el mapa y nos ubica en nuestro lugar y nos ubica en nuestro lugar con Dios y con los demás también. El conocer esto de sentarte a la mesa, yo me siento a la mesa, no sé qué juego en este papel, me siento a la mesa, absorbo esto que el Señor me está diciendo y a partir de ahí soy enviado a hacer una cosa. Me parece muy importante esto de que vos decías, de que mi identidad está basada en una gran parte en el llamado que tengo. Entonces, yo fui llamado a atender este dolor. Hace un tiempo yo estaba jodiendo mucho, sigo sosteniendo que es una frase perfecta, que la misión de la iglesia es descubrir dónde pica y rascar. Podría haber sido dónde duele y sanar, pero el que sana es Dios. Entonces dijo, bueno, pica y rascar me parece más cercano. Y cuando uno descubre dónde... es muy burdo lo que estoy diciendo, pero cuando uno descubre dónde pica, no hay mayor satisfacción para uno y para el que le pica que rascar. Y es una cuestión inmediata, no es una cuestión de un proceso o un tratamiento sanitario que requiere que vos seas sano. Es una cuestión inmediata, me pica la espalda y la desesperación que te agarra porque no te puedes rascar hasta que alguien te apoya con lo que sea a que te deje rascar. ¿A dónde voy con toda esta pavada? Que cuando uno descubre quién es efectivo y es seguro. Yo creo que siempre lo conté. Tuve un gran encuentro en mi vida. Siempre creí que mi ministerio era profético. Siempre lo creí. Siempre yo estaba totalmente seguro, te firmaba lo que sea. Y después de un tiempo donde empezó a aflorar muchas cosas de mis inclinaciones y las dinámicas que el Señor puso en mi corazón y los dones que yo tengo, empecé a sentirme alejado porque el Señor me estaba llamando a moverme de donde era evidentemente profético y empezar a moverme en otro tipo de situaciones que requerían otro tipo de habilidades que yo aparentemente no tenía. Entonces, esa transición para mí fue muy dolorosa, no porque el Señor haya sido cruel, sino porque estaba confundido en quién era. Claro. Entonces, me generaba... Y encaprichado. Encaprichado también, hay que decirlo. Entonces, me generaba mucha incertidumbre, me generaba
mucho dolor, me generaba mucha comparación, me generaba mucho encuentro, porque yo decía, Señor, si es esto lo que vos me diste especialmente, si es esto lo que vos estás poniendo en mis manos, ¿por qué tengo que moverme de esto? ¿Por qué tengo que ceder esto otro? Y es porque el Señor me ha llamado a hacer otra cosa. Ni más importante ni menos importante, otra cosa. Entonces, cuando empecé a vivir en esta otra dinámica, la productividad de lo que yo hacía se multiplicó, porque de repente no se trataba de algo directo, como lo que estaba haciendo antes, sino que me permitía tener una mirada más general. Es lo que me tocó a mí. Me parece muy clave en este momento hacer una pequeña aclaración de lo que es los 5 ministerios, que por ahí nosotros tenemos esto claro o dado sabido, por sentado. y me parece importante esto. 5 ministerios, estamos hablando de ministerio apostólico, ministerio profético, ministerio evangelístico, ministerio de maestros y ministerio pastoral. Cada uno desarrolla una dinámica o un carácter de Jesús, una faceta del carácter de Jesús. El ministerio apostólico desarrolla la madurez, que dijimos que la consecuencia de la madurez es la unidad. El ministerio profético desarrolla la pasión por Cristo, es la pasión por la intimidad. El ministerio evangelístico es la compasión de Cristo. El ministerio de maestros es la sabiduría y el ministerio pastoral es el carácter de Cristo. Entonces, nosotros como parte del cuerpo y con la posibilidad de tener al Espíritu Santo en nosotros, tenemos que desarrollar estas 5 dinámicas. Por lo menos, es una cuestión personal y después es una cuestión a compartir en la mesa. Entonces, yo como hijo de Dios, como heredero del reino, como parte de la casa del Señor, tengo que ser una persona madura, tengo que ser una persona compasiva, tengo que ser una persona apasionada, una persona sabia y una persona con carácter. Y por eso tengo que trabajar en eso en mi corazón. Yo tengo que trabajar en mi carácter, tengo que trabajar en mis... Ahora, cuando hablamos de mi inclinación, mi ministerio apostólico, tu asignación, o mi asignación apostólica, tu asignación pastoral, la asignación profética, tiene que ver con cómo vos sos útil para el cuerpo. Todos tenemos que desarrollar las dinámicas. Yo tengo que desarrollar una dinámica de sabiduría personal. Yo tengo que leer la Biblia, tengo que comerme la Biblia, tengo que apasionarme por la Biblia. Yo tengo que apasionarme por los perdidos, aunque sea mi brazo débil, aunque sea no me salga, aunque... Entonces, cuando vos entendés esto, tenés un espectro de decir, sí, mira, esto no tengo que ni pensarlo. A la gente que tiene una inclinación o un llamado profético, no tiene que esforzarse para conectarse con Dios o para apasionarse por Él o para cantarle o para interceder, porque está mirando todo el tiempo esa realidad. Pero tiene otras cuestiones que tratar, la cuestión del carácter, lo pastoral, etc. Entonces vos podés, es un test o un parámetro increíble para medir cómo estoy hoy. Es mi responsabilidad como hijo de Dios, como heredero del reino, como parte de esta ciudadanía, desarrollar las dinámicas, pero después es mi responsabilidad también saber qué otra persona puede fortalecerme y qué responsabilidad tengo yo para fortalecer a otros. Desde el ministerio apostólico es mi responsabilidad traer madurez, pero tengo que reconocer cuáles son mis falencias y acercarme a gente que nutra mis falencias. Entonces, esa es la gracia del cuerpo. Ninguno es más importante, por eso Jesús decía, ¿le dirá la mano a la cabeza, ya no te necesito? No, o sea, somos parte de lo mismo y uno necesita al otro. Una vez establecido este pequeño paréntesis, es importante que como una acción práctica puedas acercarte, poder desarrollar, agarrar un papel y decir, mira, compasión, pasión, esto que estamos hablando, estas 5 dinámicas, sí, ¿cuál me sale de taquito? ¿Cuál no tengo que pensarla? ¿Qué me cuesta un montón? ¿Qué me atraviesa? ¿Qué me hace doler? Y empezar a identificar esto en otros. Porque... Y acá es importante hablar como a gente que está liderando un ministerio, a gente que está en un grupo pequeño, a gente que está en un nodo, a gente que está en cualquier posición de liderazgo. Es importante ver y poner el conejo a saltar. O sea, en el sentido de no vamos a poner al conejo a nadar porque no se va a desempeñar de la mejor manera. Pongamos los conejos a saltar. Es una historia, no la voy a contar ahora porque es bastante larga, pero si uno tiene un ojo... con este filtro, como si me pongo el lente de los 5 ministerios y yo ahora veo a la gente a partir de sus inclinaciones. No es general, porque también son roles. Hay veces claro, que mi rol me requiere usar otra dinámica, pero hay inclinaciones claves. Hay gente que se interesa por las otras personas. Hay gente que todo el tiempo se interesa por la gente que no conoce a Jesús y por evangelizar. Hay gente que no lo puede sacar de la casa de oración, no puede sacarlo del lugar de intercesión. Entonces... miremos eso y usemos esos filtros
que al fin y al cabo eso también es caminar en la unidad, entender cuáles son los roles de las personas y cuál es mi lugar. Y yo creo que también cuando nos ponemos ese filtro podemos llevarnos mejor entre nosotros. O sea, es como que muchas cosas yo entiendo, por ejemplo, yo entiendo de Lucas muchas cosas porque entiendo cuál es su asignación, cuál es su carga, y otras cosas que, no sé, estamos hablando. Y yo digo, claro, a mí hay cosas que no me van a parecer importantes, hay cosas que no le voy a dar el mismo peso, pero claro, lo habla el Tommy, que tiene asignación profética, y yo digo, y claro, sí, entiendo por dónde va, o sea, por más de que no lo comparto, o sea, porque a mí no es lo que a mí más me carga, pero entiendo que vos te referís a esto, a que la casa de oración es lo más importante, y sí, porque entiendo que es tu carga. Entonces, nos ayuda también a relacionarnos mejor y a poder entender al otro y a entender desde dónde estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero no quita que esto o sea, entender el plan completo. De entender el plan completo para también que todos podamos llevarnos, o sea, que todos podamos tener ese filtro y no que sea una cosa de uno nomás o de dos. Y creo que también, o sea, en lo personal, cuando vos entendés el plan completo, es mucho más fácil entrenar los músculos que tenés débiles, o sea, las áreas que tenés débiles. El otro día hablaba con Gianna y yo le decía que, claro, a mí, por ejemplo, no es que... En la parte evangelística, no es que a mí me carga que las personas se vayan al infierno si no conocen a Jesús, pero yo siento la compasión, o sea, siento que entreno la compasión desde el lado pastoral, porque me preocupan saber cómo se siente esta persona, o sea, cómo se sienten los presos, cómo se sienten las personas trans, qué sé yo. Me preocupa saber cuáles son sus problemas, me preocupa saber qué es lo que carga su corazón. Entonces, cómo desde tu asignación principal también muchas veces... ella me decía, por ejemplo, claro, a mí con lo evangelístico me pasa de que yo lo puedo hacer más fácil cuando siento de parte de Dios que tengo que actuar en una persona que lo está esperando, ¿no? Entonces, como también se facilita mucho entender cuál es tu asignación para poder saber cómo moverte con las otras y cómo operar también con otras cargas y en otras dinámicas que naturalmente no te van a salir. Y disfrutar y entender la magnitud del proceso que cada uno vive con esto. Porque, de nuevo, son roles, son tiempos, son necesidades de Dios. Y al final de todo esto, esta serie de No te limites, el propósito de los 5 ministerios, en general, el final de todo siempre es construir el reino. Entonces, como el reino es el objetivo, como lo hemos hablado más de una vez acá en la iglesia, estamos construyendo ese reino. Entonces, si yo hoy estoy poniendo un ladrillo, o si yo hoy estoy con los planos, o si yo hoy estoy comprando las cosas que haya que comprar, si yo hoy estoy buscando trabajadores, sea cual sea el rol que hoy estoy desempeñando, todos apuntamos a lo mismo. Fin. El peligro de saber cuál es mi asignación y perder la perspectiva horizontal de lo que estamos haciendo es creer que lo que yo hago no solo es lo más importante, sino que soy el único que lo está haciendo. Y eso es un peligro mayor, porque, y me pasa muchas veces, que no hay persona más insoportable que la persona que es la única que está haciendo algo. Y yo soy esa persona muy insoportable muchas veces. Entonces, cuando vos aprendés a tener esta perspectiva y poder verlo a la distancia, es muy sano salir de tu posición en la que estás y tener esos filtros para medir una reacción de alguien, para medir el interés o el poco interés de una persona por una cosa. Ha pasado muchas veces, no, hay que hacer esto, hay que salir y evangelizar las plazas. Voy a decir, vayan. Bueno, vayan. Pero estás en esa misma conversación con una persona que tiene la carga pastoral y dice, sí, vayan, pero ¿y después quién? Claro. Después me los traen todo a mí y todos ustedes se van. Y después tengo otra persona que dice, no, pero ¿cómo hacemos para cambiar esta situación y para poder organizarnos y para que cuando vos vayas haya gente orando por eso que vos estás haciendo? Entonces, puede ser caótico, pero cuando la esperanza es esta, cuando estas cosas operan en sinergia, en una forma perfecta como el diseño de Dios, todo empieza a ser afilado y el hombre se afila con el hombre
Y todo lo que vamos haciendo va trayendo beneficio inmediato. Entonces, cuando hay una obra evangelística, hay gente orando. Estamos en medio de la oración por 5.000 personas en la iglesia. Y tiene mucho poder la última semana que atravesamos, porque en medio de esta última semana, donde queremos darle mucho énfasis a esto, empezamos a bombardearlo proféticamente desde la casa de oración, para que cuando esa invitación llegue, ya los corazones estén enternecidos. Respondemos a esa promesa. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo envía. Entonces, Padre, envíale a estas 5 personas que yo anoté, mostrarles a Jesús, mostrarles a Jesús, mostrarles a Jesús. Entonces, cuando llega esa invitación, esas personas ya tienen este mensaje porque Jesús los encontró, y se acerca y planeando desde otro lado cómo podemos recibir a esa gente, cómo podemos administrar, cómo podemos pastorearla, cómo podemos generar el carácter en ellos a través de un discipulado. Entonces, cuando estas cosas empiezan a fluir, que pasa en nuestra iglesia, a veces sin darnos cuenta y sin tanto espamento, nadie va a decir, esto que vamos a hacer es una obra apostólica. Nadie lo va a decir. Pero cuando esto empieza a coordinarse, empieza a haber resultados antes de lo esperado. Hoy hablábamos con un grupo de amigos de que sin querer y sin establecer una fecha puntual, estas cosas, las respuestas a esta oración que ni siquiera todavía culminó, ya empiezan a llegar y empieza a caer gente de esta que estábamos orando. Y no es fruto de que pasa, sino que es algo que está planeado. Está coordinado. Está coordinado. Es una cultura de iglesia que está coordinada porque es un diseño del cielo. Entonces, tenés a la gente que dice, che, qué bueno que vino este. ¿Vos estabas orando por él? Sí. Y tenés al que estaba orando, al que estaba entendiendo el plan, este panorama general que vos decías, y dice, sí, vino. Pero casi que era obvio que iba a venir, porque atacamos todos los francos posibles para que esa persona llegue. Entonces, cuando podemos entender la gracia de esto, esto fluye y se disfruta. Cuando parte de la madurez es... yo tenía esta imagen cuando el Señor me hablaba acerca de la madurez, dice, Lucas, ya diste fruto. Tu fruto está, lo ves, está acá en la mesa. Este es tu fruto, madúralo. Hay muchas frutas que maduran cuando caen del árbol. Entonces... parte de toda esta conversación que estamos teniendo es qué cosas estamos dando frutos en mi ministerio, en lo que hacemos, en base a la unidad. Hay que mantenerse un tiempo en esta conversación, mantenerse un tiempo en esto que el Señor nos dio. Y eso hace la diferencia como al final del día, como cuánto tiempo te mantenés madurando algo que está pasando. Entonces, eso hace la diferencia. Total. Tutti frutti. Bueno, amigos, Pablo no tiene más nada para decir, lo cual es muy extraño. Así que damos por finalizar la charla de hoy. Sí, no sé, resumamos. O sea, creo que también esto de entender, volviendo al principio y para conectarlo, uno se siente parte del plan. O sea, no puedes sentirte parte de un plan si no querés entrar en ese plan, si no querés interesarte en eso. Entonces, volviendo a esto de... Uno puede vivir tranquilamente su vida con Dios, enfocándose en uno mismo. Y bueno, y está. Pero cuando nos enfocamos en Él, nos enfocamos en su corazón y nos enfocamos en entender qué es lo que quiere hacer con nosotros, ahí es cuando vamos a poder disfrutar y a poder ser parte de esos resultados, a poder ser parte del plan completo y poder disfrutar no solamente cuando vayamos al cielo, sino cuando, o sea, acá en la tierra, a ver, es como vos decías, Lu, o sea, si acá viene alguien nuevo por el que estábamos orando y hay una persona que dice, mirá, no puedo ser, vino, qué increíble, qué loco, ¿no? Porque claro, no está entendiendo, no estuvo siendo parte de eso. Entonces, es muy diferente a esa persona que estuvo poniendo el cuerpo, poniendo el corazón, poniendo su visión en el plan, que ya puede ver y ya puede disfrutar, y el que haya entrado una persona nueva, inesperada, es plenitud para la persona que estuvo y es parte, y ya lo está disfrutando ahora. Entonces creo que la madurez nos lleva a eso también. Cuando uno es parte del plan completo, cuando uno ve el plan, puede disfrutar de la vida eterna acá en la tierra. Pablo en Efesios 4 dice, versículo 3, esfuércese por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice, hay un solo cuerpo,
hay un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Esta parte de Efesios yo la leo como diciendo, dejen de hinchar. Hay un solo Dios, no solo hay un solo Dios, hay una sola esperanza, un solo llamado, hay un solo cuerpo, hay una sola visión. Entonces, vivan por esta cosa, no vivan por lo suyo, vivan por esto. Entonces, antes de eso dice, les ruego que vivan de manera digna del llamado que fueron llamados. ¿Cuál es el llamado que recibieron? ¿Cómo es la forma, y con esto terminamos, cómo es la forma de vivir dignamente el llamado de Dios para mi vida? Esforzándome personalmente y esforzándonos como cuerpo y como iglesia por mantener el vínculo de la paz en unidad. Ese es el llamado supremo, mantener el vínculo de la paz. En cada área, en cada rol, en cada ministerio o en cada asignación que te toque, en el momento que te toque, el vínculo de la paz es el llamado supremo y es la forma en que reflejamos que hemos recibido ese llamado y que vamos a vivir conforme a eso. Señor, te amamos, queremos entregarte nuestra vida, queremos que seas el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que somos, que la gente vea que vos estás impregnado en nosotros, por eso vamos a vivir de acuerdo a ese llamado. Vos nos llamaste y vamos a vivir de acuerdo a ese llamado, estableciendo el vínculo de la paz. Así que, ¿algo para decir? No, nada más, creo que ¿Listo? ya dijimos todo. Amigos, gracias por escucharnos. Cualquier cosa, dejo mi link de Mercado Pago acá abajo, por si quieres donar algo. Nos vemos el próximo mes. Nosotros no nos van a ver a nosotros, pero esta serie, estos podcasts de Nexo, segundo capítulo, tercera temporada, porque hubo una temporada media, la de la serie de cultura. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Ya podemos spoilear el tema. Bueno, spoilear el tema. El próximo mes vamos a estar hablando acerca del ministerio bíblico, sabiduría. Magisterial para los más escépticos. Gracias, amigos. Los amamos. Adiós.